Bueno, buenas. Continuamos con nuestro libro de Los 7 Borgias. Y ahora vamos a nuestro juego de lectura. Vamos a iniciar el capítulo 2. Acudemos en el capítulo 1, vimos el nacimiento del primer Papa Borgia, el primer Papa de la dinastía de los Borgias, de Alonso, dijimos que era Alonso Borgia, y conocido como dice aquí, como Calixto III, ¿verdad? Calixto III fue el primer Papa Borgia que apareció, Calixto III. Bueno, ahora vamos a ver, entonces ya aquí fallece, y en el capítulo 2 vamos a ver quién es el que lo sustituye. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 2. Capítulo 2, despierta humanidad. Vamos a ver. Dice, la historia de la familia Borgia se desarrolla durante el despertar de la humanidad, en el tránsito desde la larga y tenebrosa noche medieval hasta la luz del Renacimiento. En la historia de esta familia se pueden apreciar las diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento, que son las diferencias entre los Borgia y sus predecesores, incluso dentro de la propia familia Hemos visto a Calixto III empeñado como un papa medieval en luchar contra el turco infiel, invirtiendo su dinero y su energía en la cruzada. En el capítulo siguiente veremos a su sobrino Alejandro VI empeñado como un papa renacentista en consolidar y fortificar el patrimonio eclesiástico, los estados pontificios, invirtiendo su dinero y su energía en luchar contra usurpadores e invasores, y además en proteger el arte. El Renacimiento fue una época apasionante en la que el ser humano aprendió a ser persona después de la terrible cosificación a que se había visto sometido durante toda la Edad Media. El Renacimiento resucitó los valores del individuo, le mostró el camino de la libertad, del intelecto, del arte y de la cultura, y le devolvió el amor a la vida tras la amenaza apocalíptica medieval. En la Edad Media, el individuo vive esclavo de su juramento de fidelidad feudal y en su temor supersticioso y religioso. Todo está lleno de magia y todo está lleno de Dios. Dios es causa y razón de todo y no existe libertad de elección. Los beneficios dimanan de Dios y los males son castigos por los pecados humanos. El Papa lo es por designio de Dios, pero también lo son el Rey y el Emperador, porque es Dios quien confiere la majestad por medio de la unción sagrada o bien por medio de la dieta electora. Tan sagrado es el emperador como el papa. Ambos son vicarios de Dios en la tierra, uno para los asuntos temporales y el otro para los espirituales. Por eso, solamente puede haber un emperador y un papa. Si hay dos, uno de ellos es falso, según el otro. Si hay dos papas, cada uno es antipapa para el otro. Durante los numerosos cismas que se han producido en el seno de la Iglesia, cada papa ha considerado antipapa a los demás. El vencedor ha quedado para la historia como papa, los vencidos como antipapas. Todo esto naturalmente da lugar a luchas y querellas, porque cada uno quiere ser superior al otro y cada uno quiere dominar al otro, o cuando menos
manejar los asuntos que le han sido confiados al otro. El emperador quiere intervenir en los negocios divinos y el Papa en los humanos. Vamos aquí la teoría de las dos luminarias. Dice, durante las largas reyertas que tuvieron lugar entre el Papa y el emperador en su pugna por el poder para determinar la relación existente entre la autoridad espiritual y la seglar, la Iglesia empleó la teoría de las dos luminarias, según la cual los ideólogos pontificios compararon las dos luminarias principales, el Sol y la Luna, para calcular en cuántas veces superaba la dignidad papal a la imperial, aplicando las teorías de Ptolomeo y los conceptos árabes en boga acerca de las dimensiones relativas entre ambos astros. Se estableció que el Papa era superior al emperador en 6.645 veces y 7 octavos. La verdad es también cosa de Dios. Las disputas se someten al juicio de Dios y es Dios quien da la victoria a quien defiende la verdad. Las mentiras se detectan con la ayuda de Dios y las guerras se ganan en nombre del mismo. La impregnación religiosa es tal que nada escapa al determinismo divino. La ciencia, la filosofía, el conocimiento, todo está subordinado a la teología y ningún descubrimiento puede suplantar a lo que Dios ha revelado en la Biblia. La Edad Media vive con la muerte y para la muerte. La vida es un préstamo, un valle de lágrimas que culmina con la muerte, y hay que ganarse el cielo so pena de condenarse al tormento eterno. Nadie quiere morir fuera de la gracia de Dios, y las gentes se someten en cuerpo a sus señores y su alma a sus clérigos, para salvarse, para formar parte del grupo de los elegidos cuando se escuche cualquier día y a cualquier hora la séptima trompeta anunciando el juicio final. La sociedad medieval vive, por tanto, en íntimo contacto con la muerte, incluso físicamente, porque los cementerios forman parte del paisaje urbano. El letargo medieval se despereza con la guerra, que es la industria nobiliaria por excelencia, y que ningún caballero entiende sin sangre y sin fuego. El noble ama la guerra, porque en ella se realiza, emplea la fuerza que ha alcanzado practicando ejercicios físicos desde la niñez. La guerra rompe la monotonía de la vida cotidiana. El caballero anhela abandonar el hogar en el que se aburre y entregarse a las armas. Para distraer a las damas están los juglares, los trovadores y los troveros. Para distraer a los caballeros están la caza y la guerra. En la guerra el beneficio es el botín. La mesnada pelea por dinero y el noble por tierras, por castillos, por honores. La mesnada pelea por dinero. Ok. El caballero vuelve a casa con fama, honores, territorios y reliquias para la iglesia, que protege y que le protege. La paz, sin embargo, es una desgracia, y sobre todo para los caballeros sin fortuna que deben enfrentarse a los prestamistas, al trabajo rudo del campo, a la dura realidad cotidiana. Los que poseen bienes al menos pueden sustituir la violencia de la guerra por la caza y encontrar en la paz el deleite de la esposa, de la música
y de las fiestas, salpicado por la emoción de las justas y los juegos. Bueno, esto es Despierta Humanidad. Vamos a En busca de la verdad. Un buen día, la humanidad despierta, y despierta a la llamada de los nuevos filósofos, de los nuevos intelectuales que anuncian tiempos de libertad y de verdad. El pensamiento empieza a independizarse de la teología, y los intelectuales buscan la verdad en la naturaleza y en las cosas, sin ocuparse de si es o no cuestión divina. Ya no sirve la palabra revelada y la gente deja de creer que lo que la Iglesia ha venido enseñando es la verdad absoluta. Empieza la loca búsqueda del manuscrito, del documento original en el que los antiguos plasmaron el saber, el manuscrito sin traducir ni manipular por el clero. La búsqueda de la verdad ya no es la lectura de la Biblia, sino la caza y captura del manuscrito original, la observación de la naturaleza, que es donde se ven las cosas como son. Y si se trata de la Biblia, también se requiere leer el original, que hasta entonces estaba reservado a los clérigos estudiosos, mientras que los demás tenían que conformarse con la traducción latina de San Jerónimo. Lutero se ocuparía de señalar que si la Biblia estaba dictada por Dios, lo estaba en su versión original. Esta búsqueda del saber antiguo, esa necesidad de ver el original y esa observación de la naturaleza terminarán por poner en entredicho la concepción medieval del mundo y sobre todo mermarán definitivamente el poder de la Iglesia. Todos aquellos esfuerzos por recuperar los escritos de los antiguos configuran el movimiento que se llamó humanismo. Todos aquellos esfuerzos por recuperar los escritos de los antiguos configuran el movimiento que se llamó humanismo, la vertiente intelectual y literaria del Renacimiento. El Renacimiento tiene el objeto de restaurar la belleza y el poder de los clásicos, que es donde se esconde la verdad. La Iglesia empieza a perder la exclusiva de la interpretación, de la voluntad divina, porque, como toda institución autocrática, ha empezado a perder autoridad. Un ejemplo de la pérdida de autoridad de la Iglesia son las cruzadas. En la Edad Media, la convocatoria del Papa a las cruzadas arrastraba a príncipes y reyes de toda Europa a luchar contra los infieles. Recordemos a Federico Barbarroja y a Ricardo Corazón de León. Sin embargo, a partir del siglo XV, las llamadas de los pontífices a la lucha contra el turco no tienen eco alguno en la nobleza europea y tienen que enfrentarse por sí mismos a las batallas, arriesgando sus fuerzas, sus haberes y, como en el caso de Pío II, sus vidas. Así, mientras la autoridad de la Iglesia se tambalea, el hombre se atreve a buscar autoridad en su propio intelecto. Empieza a dejar de creerse ciego e inútil sin la dirección eclesial y barrunta que él también es capaz de encontrar la verdad por sí mismo. Así surgen el individualismo, el estatismo y el naturalismo. La verdad y la autoridad radican en el individuo, en el Estado y en la naturaleza. El Renacimiento llega puntual para ensalzar al hombre frente a la generalización y la visión apocalíptica medieval y para presentarle las maravillas de la vida terrestre.
En la Edad Media, la filosofía estaba supeditada a la teología. En el Renacimiento ya no es la teología la que eleva el alma a Dios, sino el conocimiento de la filosofía y el ejercicio de las 7 artes liberales. Se ha dejado de creer en el poder divino y con ello el Papa ya no es el príncipe supra reina mundi, el príncipe que está por encima de todos los reinos del mundo. Ahora el Papa es un príncipe más, cuya seguridad depende del Señor más fuerte. La cultura de la Edad Media había venido diferenciando al que sabía, el clérigo, del que no sabía, el laico. El debate intelectual medieval giraba en torno a la teología o a la jurisprudencia, temas que dominaba el clero e ignoraban los legos. El Renacimiento dará al traste con esta diferencia, porque el humanismo aporta cultura para todos y es en Italia donde primero se crean grupos de humanistas formados por laicos y por eclesiásticos, donde todos pueden debatir y todos pueden plantear temas tan peligrosos como poner entredicho la verdad revelada y las enseñanzas de la Iglesia. Hemos visto un ejemplo en el libro de Lorenzo Valla, que se atrevió a echar por tierra un documento empleado por los papas durante más de 4 siglos. Pero en la liberalidad y en la tolerancia del clero tiene mucho que ver la influencia de los grandes señores. La Iglesia ha perdido poder frente al príncipe laico. Hasta ahora era la religión la que predominaba sobre la política. Entre los papas eran los papas quienes decidían sobre la suerte de los reyes. En el Renacimiento, la religión pierde peso y son los príncipes quienes deciden sobre la suerte del clero. Y el clero se pliega al Señor que le avala. Y como toda familia renacentista que se precie, tiene bajo su protección al menos un poeta, un filósofo y un artista. El alto clero no quiere quedarse atrás y abre las puertas de sus palacios y catedrales a los genios de la época. Todos quieren tener un artista y un humanista a su servicio y se llevan a los mejores arquitectos, poetas, pintores, escritores, escultores y maestros. Las grandes familias y los altos eclesiásticos se disputan a los filósofos bizantinos que llegan a Italia huyendo de los turcos. Todo príncipe tiene un orador y todos se deleitan escuchando largos discursos en latín. Aún así, faltaba mucho tiempo para que los intelectuales se atrevieran con los conceptos que hasta entonces se habían considerado inamovibles. La sensación de omnipotencia medieval desapareció, pero no de un plumazo. El humanismo independizó al pensamiento de la teología, a la que estuvo subordinada durante todo el medievo, pero a la hora de la verdad, los humanistas no hicieron más que abrir el camino al pensamiento crítico que llegaría con la Ilustración. Esto fue En busca de la verdad. Un canto a la vida. Frente al canto a la muerte que acompañó a la humanidad en la Edad Media, el Renacimiento trae un canto a la vida, a la alegría, a la felicidad, a la risa, a la fiesta y a la diversión. La vida ha dejado de ser un préstamo estrechamente vigilado, del que cualquier día nos puede pedir cuentas para convertirse en un regodeo cotidiano.
En el Renacimiento se pasa de la total renuncia y del amor al prójimo medievales que predicarán Francisco de Asís y Bernardo de Claraval, el hombre universal, multitalentoso, que sabe de todo, entiende de todo y hace de todo. Los mejores ejemplos de Homus Universalis son Leonardo y Miguel Ángel. Las mujeres medievales eran iletradas, con excepción de las religiosas y de alguna dama noble como Leonor de Aquitania. Tejían y bordaban, aguardaban al esposo siempre ausente y se dejaban adorar por los trovadores, eternos enamorados de la dama imposible. Imposible porque él era un servidor y ella una señora. En el Renacimiento las mujeres estudian, aprenden y se refinan para brillar en los salones, no solo por su belleza, sino por su ingenio. Ariosto no solamente alabó la belleza de Lucrecia Borgia, sino su virtud, su sabiduría y su talento. María Estuardo deslumbró a la corte francesa por su manejo de la oratoria en perfecto latín. Los poetas y los filósofos defienden el deleite sensual como el bien supremo y declaran que la virginidad es un vicio cristiano que constituye un crimen contra la naturaleza. Con el regreso de la cultura clásica, el mejor modelo de vida es el que presentan los dioses paganos, con sus amoríos, sus celos y sus envidias tan humanas y tan reales. Se exacerba el deseo de gozar, se glorifica el placer y la felicidad que en la Edad Media se cifró en alcanzar la bienaventuranza, se cifra ahora en satisfacer las pasiones con la mayor tranquilidad y con el mayor cinismo. En ningún otro sitio como en Italia se aprecia la mundanización del alto clero. La Iglesia, que se supo adaptar al Imperio Romano en tiempos de Constantino, se adaptó al feudalismo en la Edad Media y se adapta ahora al Renacimiento. Los papas dejan de ser señores feudales para convertirse en príncipes protectores del arte y de la literatura que fomentan la música, la poesía, la pintura, incluso que hacen la vista gorda ante los más atrevidos, como hemos visto. El clero en general, desde el más elevado príncipe, el papa, el más humilde párroco, divide su tiempo para dedicar una buena parte al servicio de Dios o a los negocios eclesiásticos, y otra no menor a los placeres mundanos, porque la mundanización de la Iglesia trabaja en contra de su moralización, que, por cierto, estaba ya deshecha desde siglos atrás a base de cismas, luchas intestinas y podredumbre. Aquí tenemos una fotografía. Esta nos dice que es Tulia Aragona. Fue una de las más famosas cortesanas de la época, una de aquellas mujeres saturadas de belleza y de intelectualidad, similares a las getarias griegas. Era hija de un cardenal, bastardo del rey Ferrante I de Nápoles. Muy bien, ella era Tulia Aragona, una cortesana e intelectual. Bueno, vamos a ver qué nos dice ahora el celibato en la Iglesia en esa época. El celibato se basa en la doctrina de San Pablo, que advierte que los casados se preocupan por sus esposas y sus hijos, mientras que los sacerdotes célibes se ocupan exclusivamente de los asuntos de Dios.
El celibato se declaró obligatorio en el Concilio de Elvira, Granada, en 306, para los presbíteros, diáconos y clérigos. El Concilio de Arles, de 313, recomendó a los sacerdotes y levitas no cohabitar con sus esposas, porque están ocupados en un ministerio cotidiano. Después de recomendar esta norma de conducta, el Concilio de Arles señaló que quien actuara contra esta constitución sería depuesto del honor clerical. El Concilio I de Nicea, en 325, rechazó el celibato. Esta contradicción es lógica. Elvira se celebró en Occidente y Nicea en Oriente, y en Oriente el celibato solamente es obligatorio para los obispos. Oriente está más cerca que Occidente del judaísmo, que considera una aberración el que un hombre muera sin descendencia. La Biblia ordena a los sacerdotes tomar mujer virgen de su tribu. En 386, el Papa Ciricio publicó un decreto prohibiendo a los diáconos mantener relaciones sexuales con sus esposas. En 567, el Concilio de Tours prohibió la homosexualidad y ordenó a los obispos que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales. En el 633, el Concilio IV de Toledo señaló la profesión de castidad de los clérigos como un acto obligatorio previo a la obtención de la parroquia. Pero la prohibición del matrimonio de los clérigos no tuvo éxito hasta 1074, cuando Gregorio VII, a pesar de las numerosas y fuertes protestas y luchas incluso sangrientas que generó la obligación del celibato, consiguió que los fieles se negasen a asistir a las misas celebradas por sacerdotes casados. Unos años antes, el emperador Enrique II había reformado la Iglesia promulgando una ley que prohibía el matrimonio de los sacerdotes. Para hacerse obedecer, tuvo que incluir una disposición según la cual los hijos de los sacerdotes no nacerían libres. A pesar de las reformas de Enrique II y Gregorio VII, las revueltas se sucedieron en el seno de la Iglesia, porque muchos obispos consideraron con una enorme carga de lógica y razón que el celibato era insoportable e irracional, pero el Papa solucionó el conflicto de un plumazo, excomulgando a los desobedientes. Las subsiguientes rebeliones llegaron hasta más allá del siglo XIII, y a pesar de la victoria oficial de la Iglesia, continúa en nuestros días. Fue solamente en el siglo XIII cuando el celibato eclesial se convirtió en norma, imponiéndose esta disciplina con la confirmación expresa en el Concilio de Trento ya en el siglo XVI. Bueno, esa es la historia del celibato. Dice: los papas se rodean de bellas mujeres, de hermosos efebos, de intelectuales, de artistas, de pinturas y esculturas de desnudos. Exhiben en público sin avergonzarse el fruto de sus devaneos amorosos y nadie se escandaliza. En una tierra de moral tan estricta como la de los reyes católicos, el pueblo llama los bellos pecados del cardenal a los hijos naturales del cardenal Mendoza. En Italia, la mundanización es más visible que en ningún otro sitio, y los papas y cardenales buscan posiciones beneficiosas para sus hijos y para las familias de sus amantes con toda la naturalidad del mundo. La hipocresía y el puritanismo
vendrían siglos después a criticar y a escandalizarse de conductas que en aquel tiempo no escandalizaban a nadie. En el siglo XIX, por ejemplo, ninguna dama se hubiera siquiera acercado a una cortesana. Las pecadoras simplemente no existían para las mujeres decentes. Sin embargo, en el Renacimiento, la irreprochable y remilgada Victoria Colonna fue capaz de dar su amistad a la más famosa getaria de la época, Tulia Aragona, hija, por cierto, de una aventurera de Ferrara y de un cardenal, hijo bastardo del rey Ferrante de Nápoles. En épocas anteriores hubo muchos papas casados que aportaron hijos legítimos, no bastardos, al papado. La doctrina del celibato no era tan antigua, pues estuvo rodando durante siglos de concilio en concilio hasta que se hizo firme con la reforma gregoriana del siglo XI. También hubo un clero desvergonzado que tuvo amantes y concubinas y numerosos hijos ilegítimos, pero siempre con la desaprobación social. En el Renacimiento, la moral puritana se aparta de la religión y los clérigos viven en concubinato público, incluso practicando en ocasiones la homosexualidad, sin que la sociedad se escandalice o los repruebe. Todo el mundo vive la sexualidad sin complejos ni cortapisas. El alto clero y las familias nobles marcan la pauta porque el Renacimiento ha redescubierto el cuerpo humano y ha terminado con la negación medieval de la carne. El Papa Pío II, por ejemplo, fue recibido por Ferrara por 7 príncipes reinantes, ninguno de los cuales era hijo legítimo, mientras que la Edad Media anulaba los derechos dinásticos de los bastardos. En el Renacimiento, rara es la familia ilustre que no cuenta con un exponente de la libertad sexual de la época. Uno de los Baglioni vive maritalmente con su hermana a las claras del día e incluso recibe a los nobles en la cama. Uno de los hace decapitar a su mujer por haber cometido adulterio e incesto con uno de sus hijos y con varios sobrinos. Pietro Mocenigo, dux de Venecia, padece una enfermedad venera, contagiada por las cautivas turcas de 14 años con las que goza. Segismundo Malatesta es conocido como típico señor renacentista, multitalentoso, poeta, orfebre, constructor de iglesias y protector del arte. Sin embargo, viola a las mujeres que desea y mata a las que se resisten. Se dice que su hijo Roberto tuvo que huir de Rimini porque su padre pretendía tener con él relaciones sexuales. Otro personaje típico del Renacimiento, quizá el más conocido, fue Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico, al que veremos próximamente tratando con benevolencia a un revoltoso como Savonarola. Lorenzo de Médicis, señor de Florencia, escribe con la misma pasión un poema en honor de la Virgen que una canción licenciosa para los carnavales, y es capaz de disertar durante horas en su cátedra de la Academia Platónica de Florencia, todo un canto a los clásicos, sobre moralidad y buenas costumbres, y mantener al mismo tiempo relaciones amorosas con solteras y casadas. Las historias pornográficas circulan por todas partes. Las esclavas orientales
están de moda y han empezado a volver las getairas, aquellas cortesanas griegas cultas y refinadas a las que el mundo entero admiró. El amor a la vida, al lujo, a la belleza, al arte, a la diversión, se dispara y siguiendo la ley del péndulo se desplaza al otro extremo. Y esto se aprecia igualmente en la vida de los señores laicos como la de los señores eclesiásticos. Tendrá que pasar un tiempo para que el péndulo se estabilice y las cosas vuelvan a su sitio. Una historia típica medieval en pleno Renacimiento italiano. El Renacimiento se inició en Italia antes que en el resto de Europa, y sus adelantos fueron precisamente aquellos humanistas de los siglos XIII y XIV, llamados Dante, Petrarca y Boccaccio, porque antes de que el mundo occidental avanzase a la Edad Moderna, Italia ya estaba viviendo su 300 y su 400. Pero también persistió el pensamiento medieval en medio del progreso renacentista, en personajes inmovilistas y retrógrados empeñados en mantener a toda costa la oscuridad y la amenaza escatológica sobre las cabezas de los que se sumaron rápidamente a la corriente progresista. Uno de los personajes más negativos de la época y más controvertido al mismo tiempo fue Fray Jerónimo Savonarola, típico ejemplo de aquellos locos de Dios medievales que vivían en continuo delirio místico plagado de visiones, éxtasis e histeria contagiosa. Savonarola fue un dominico visionario que predicaba el Apocalipsis inmediatamente, como tantos otros lo han predicado y lo siguen predicando aún en nuestros días. Pero Savonarola no se limitó a predicar el fin del mundo y a conminar a los hombres a arrepentirse y a prepararse para la inminente reunión de vivos y muertos en el valle de Josafat, sino que también se atrevió con la política, hasta el punto de originar verdaderas campañas callejeras. Su exaltación morbosa terminó por devorarlo a él mismo, porque Savonarola, un santo y un mártir para unos y un loco peligroso para otros, terminó en la hoguera. En 1490, Lorenzo de Médicis, que sería llamado posiblemente el Magnífico, invitó al dominico a venir a predicar a Florencia. Dicen que porque sentía una irrefrenable simpatía hacia él. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos en los que todavía se creía en brujas, en demonios y en la influencia de los astros, la exaltación verbal y anímica de Savonarola eran muy llamativas y muy atractivas. Eran tiempos en que las órdenes de flagelantes recorrían todavía las calles de Perugia, arrancándose la piel a vergazos y gritando: «Señor, ten misericordia de mí». Eran tiempos en que los médicos recomendaban conjuros y devociones contra el mal de ojo. Eran tiempos en que los científicos achacaban muchas enfermedades a los demonios, hasta el punto de que un médico considerado racionalista como Johannes Weyer reconoció en un libro la existencia
de exactamente 7.409.127 demonios. Eran tiempos en los que la locura manifiesta, la que difería de los delirios místicos, se trataba a base de purgas y latigazos. Eran tiempos en que el libro más popular se tituló El martillo de las brujas, Majeu Maleficarum, y se llegaron a vender 19 ediciones en una época en la que pocos sabían leer. Eran, por tanto, tiempos en los que cualquiera podía tomar los delirios exaltados de un visionario por una inteligencia preclara y un enorme arrojo para decir a los cuatro vientos verdades como puños. Y tal parece que fue lo que entendió Lorenzo el Magnífico de los discursos de Savonarola, porque le invitó a predicar en Florencia y le hizo prior del convento de San Marcos, sin tener la menor idea de lo que se le venía encima a su familia y a su ciudad. Savonarola, aparte de predicar la proximidad del fin del mundo, se dedicaba también a execrar los excesos de la época, pero para el dominico los excesos pecaminosos y vergonzosos se llamaban igualmente lujuria y desenfreno que arte y progreso. Para él, el arte y la lascivia eran un mismo pecado digno de anatema. No solamente simpatía, sino fascinación debió de sentir Lorenzo de Médicis hacia Savonarola, porque llegó un día en que sus discursos se dirigieron abiertamente hacia la clase política en el poder, es decir, hacia los Médicis, y no hizo nada por callarle, o al menos por apartarle de Florencia. Todo lo contrario, mientras el dominico abominaba de los tiranos opresores pervertidos de la familia Médicis, Lorenzo le enviaba regalos al convento, que el otro recibía incluso con disgusto. Si era dinero, lo entregaba rápidamente a los pobres y redoblaba con mayor brío sus diatribas hacia los ladrones de la libertad del pueblo. Seguramente tenía razón, porque Lorenzo de Médicis fue, ante todo, un tirano, como eran todos los príncipes y gobernantes de la época, pero como las cosas siempre se ven mejor desde fuera, pronto le llegó al dominico el momento de probar sus dotes de gobernante. Ya hemos dicho que Savonarola confundía el arte y el progreso con el desenfreno, y lo mismo predicaba contra la opresión que los Médicis ejercían, sobre todo contra las capas más bajas de la sociedad toscana, como maldecía la cultura que estaba creando en Florencia, con la corte de poetas, pintores, escultores, arquitectos y artistas de todo género, de que se rodeaban. Para el terrible dominico, los representantes de aquella nueva cultura eran todos cerdos, lujuriosos, histriones y paganos purpurados. Arremetía sin freno contra el clero elegante y mundano, y repetía una especie de letanía que representaba su opinión de la iglesia: ¿quieres perder a tu hijo? Hazlo sacerdote. Parece que llegó a tal extremo que la señoría, el gobierno de la ciudad, envió mensajeros al convento de San Marcos, rogándole que moderase sus discursos, pero de lo contrario se verían obligados a expulsarle, ya que una de las obligaciones del príncipe era mantener el orden público, y el fuego que crepitaba en las invectivas de Savonarola lo ponían en peligro. El dominico no solamente se negó a obedecer,
sino que profetizó que, aunque el extranjero era él sería quien se quedase en la ciudad, mientras que había de ser Lorenzo de Médicis quien se marchase. Y así fue. En 1492 fue un año en el que sucedieron demasiadas cosas, pero en la que a nuestra historia actual atañe, dos fueron las más importantes: la muerte de Lorenzo el Magnífico, y con ello la elevación al poder de su hijo, Pedro de Médicis, y la muerte del Papa Inocencio VIII, y con ello la elevación a la silla papal de Rodrigo de Borja, que tomó la tiara con el nombre de Alejandro VI, el segundo y más famoso Papa Borgia. A los pocos meses del ascenso de Pedro de Médicis al poder, los florentinos ya habían comprobado que su nuevo príncipe no era ni una sombra de lo que fue su padre. Era débil, inseguro y solamente parecía interesado al deporte y la presunción, porque, según algunos cronistas, había heredado de su madre, Clara Orsini, la altanería y la estupidez, dos excelentes virtudes para gobernar, como demostró a la primera ocasión. Como Italia seguía siendo un hervidero de ambiciones, traiciones, envidias y guerras, Ludovico el Moro, duque de Milán, enfrentado con los aragoneses de Nápoles por una querella de derechos dinásticos, hizo intervenir al rey Carlos VIII de Francia, abriéndole las puertas de Milán e incitándole a reclamar el reino napolitano, aquel que la reina Juana II había dejado en herencia a los de Anjou, de los que el rey francés era descendiente. Carlos VIII, que no necesitaba que nadie lo visitase, se dispuso inmediatamente a invadir no solamente el reino de Nápoles, sino toda Italia. Cuando llegó a las puertas de Toscana, Pedro de Médicis le ofreció varios castillos y las ciudades de Pisa y Liorna, creyendo que con tales facilidades el francés le conservaría su puesto al frente de la señoría, pero los florentinos, impulsados por Savonarola, se indignaron de tal manera que a aquello le costó el exilio. En 1494, logrado su objetivo de expulsar a los Médicis de Florencia, Savonarola promovió una reforma político-religiosa con cambios constitucionales que convirtieron la Toscana en un estado teocrático, lo que culminó con el establecimiento de un gobierno republicano con un partido en el poder, el suyo, los llamados Piagoni o Plañideros. Cuando supo que los ejércitos franceses se acercaban a pasos agigantados, el dominico se lanzó a predicar los beneficios que traería aquel nuevo Ciro, reformador de la Iglesia y enviado de Dios, con lo que se convirtió en el artífice de la entrega de la ciudad a Carlos VIII, porque los florentinos, inflamados por el discurso de Savonarola, después de echar a los Médicis, pidieron al francés que salvase a Italia de las garras del depravado Papa Borgia, deponiéndolo, y para ello le abrieron de par en par las puertas de Florencia. Recordemos que habían expulsado a los Médicis por hacer más o menos lo mismo, pero así era el pueblo. En esta ocasión se permitía la invasión por una causa sagrada. Aquí tenemos en esta fotografía a Pedro de Médicis. Pedro, hijo y sucesor de Lorenzo de Médicis, recibió con motivo el apodo de El Desdichado, tras ser expulsado de Florencia por su propio pueblo por haber cedido ante el avance del rey Carlos VIII. Murió ahogado en el puerto de Gaeta durante las guerras que mantuvieron Francia y España
por la posición de Nápoles. Bueno, sigue la historia, dice: después de coadyuvar a estabilizar Italia y dejarla invadida de extranjeros que tardarían 4 siglos en marcharse, Savonarola aún seguía reformando la Constitución de Florencia, hasta que el Papa Alejandro VI le ordenó dejar de predicar. Pero la ideación furibunda destructiva de Savonarola no se iba a corregir con una reprimienda o una orden pontificia. Años después de la provisión, le encontramos en un orgiástico auto de fe, quemando pinturas de la época y libros de Petrarca y de Boccaccio en una plaza florentina. Para él y para otros como él, el Renacimiento no había llegado. El mundo seguía en el medievo, y al medievo hizo retroceder a Florencia, porque liberados de los tiranos Médicis, los florentinos se vieron atrapados por la furia destructora de los dominicos, que establecieron un régimen policial de intolerancia brutal contra toda manifestación artística o progresista. A cambio de ello, las clases bajas recibieron toda la ayuda que los Médicis les habían negado, mientras que las clases altas se vieron castigados con fuertes impuestos. Finalmente, llegó a Florencia la bula de excomunión del dominico, redactada por el Papa Alejandro VI, pero a principios del año siguiente, Savonarola, con el permiso de la señoría de Florencia, volvió a subir al púlpito para excomulgar al Papa. Para él, la excomunión llegaba de Roma viciada por acusaciones falsas. Pero Alejandro VI no era Lorenzo de Médicis, e hizo saber inmediatamente a la señoría de Florencia que debían internar al peligroso dominico en un convento, porque él no pensaba tolerar sus desmanes. Unos días después, Savonarola se dirigía a los reyes de España, de Francia, de Inglaterra, de Hungría y al emperador de Alemania para que convocasen un concilio en el que depusieran al Papa Alejandro VI. La respuesta del Papa fue contundente. Hizo llamar al embajador de Florencia y le hizo saber que si no le entregaba al fraile excomulgado un miembro podrido que debía de mantenerse en un lugar oculto, la excomunión caería sobre toda la ciudad de Florencia. Entre la temible amenaza que podía aislar económica y socialmente a la ciudad y el hecho de que los florentinos debían de estar más que hartos de puritanismo y tiranía espiritual, lo cierto fue que terminaron por desprenderse de la santa embriaguez que el discurso del loco de Dios les producía y se dispusieron a terminar con aquella situación. El fraile, que vivía obsesionado por el pecado y la condenación externa, observaba que cuando más predicaba contra el lujo y los vicios mundanos de la iglesia, mayores eran estos y más se consolidaban. Y para contrarrestar tales pecados se aplicaban largos ayunos, terribles mortificaciones y rezos agotadores de los que trataba de implicar a la sociedad florentina en pleno, provocando en quienes escuchaban sus predicas una mezcla de éxtasis y terror que los tenía sumidos en una antigua angustia extenuante. La forma de terminar fue típica de la Edad Media, pues sus oponentes desafiaron al dominico a que se sometiera al juicio de Dios, una prueba en la que Dios asistía a quien llevaba la razón. La prueba, un juicio de Dios sin armas, consistía en entrar en una hoguera y salir indemne, porque Dios se ocuparía de proteger a quien tuviera razón. La idea peregrina de este reto fue de un fraile franciscano,
orden que siempre estuvo en oposición con los dominicos, cuyo nombre era Francisco de Apulia, pero entonces se puso en funcionamiento la rivalidad entre ambas órdenes, que se perdieron en una interminable discusión acerca de si los contendientes en el juicio debían lanzarse a las llamas con medallas y escapularios o incluso llevando consigo el Santísimo Sacramento. Aquí tenemos la excomunión. Dice: hoy podemos sonreír ante la amenaza de la excomunión, pero en aquella época la pena de excomunión no solamente tenía efectos religiosos, sino sociales y políticos. El excomulgado quedaba privado del acceso a los sacramentos, no podía entrar a una iglesia ni ser enterrado en tierra sagrada. Lo más grave era que, además, ningún cristiano podía relacionarse con él, so pena de incurrir en la misma sentencia. Y el hecho de aislarse socialmente suponía la ruina para él y para los suyos, porque ya no podía comunicarse, ni comprar ni vender, ni hacer trato alguno con otras personas. Solamente le quedaba relacionarse con infieles o con otros excomulgados. En el caso de los príncipes, la pena era todavía más dura, porque la excomunión del Señor liberaba automáticamente a sus vasallos o súbditos del juramento de fidelidad, y ya podían rebelarse abiertamente contra él, deponerle y colocar a otro en su lugar. Es decir, la excomunión podía traer como consecuencia la pérdida de la corona. En la Edad Media, los papas, aprovechando el talante levantisco de los nobles, utilizaron tal arma mística contra reyes y emperadores de la envergadura de Enrique IV de Alemania o Federico Barbarroja para someterles y obligarles a entrar en razón. Bueno, dice: a todo esto, las gentes se arremolinaban en la plaza, pendientes de la discusión de los frailes y los partidarios de Savonarola. Estaban convencidos de que su santo haría un milagro y vencería en el juicio, porque sin duda Dios estaba de su parte. Pero parece que no fue así, porque lo que se desencadenó fue una fuerte tormenta y una intensa lluvia que acabó con el debate y con el espectáculo, y obligó a todos a marcharse a sus casas profundamente decepcionados. Por la noche se inició la batalla nocturna. Al amparo de la oscuridad, los revoltosos prendieron fuego al convento de San Marcos, donde se había refugiado uno de los altos cargos de la ciudad, Francisco Valori. Este Francisco Valori era portador del estandarte y prior de Florencia, y unos años atrás había mandado ejecutar a un tal Nero de la facción contraria, acusado de conspiración